Hola, buenos días. Estamos ya en la cuarta de las conversaciones efímeras en nuestro canal, en Efímera Librería Pop-up o Acción Literaria. Esta es la cuarta de las conversaciones efímeras. La primera fue con Hugo de Orcini Press, la segunda fue con Jaime de Esto no es Berlín, la tercera fue este jueves con Inés de Iberoamérica y hoy vamos con Marta Martínez de Contraescritura, que ya acaba de llegar ya mismo, así que vamos a ir entrando con ella y os contamos que estas conversaciones son para hacer para contaros qué es lo que estamos haciendo desde Efímera para fomentar a las pequeñas Estoy un editoriales. momentito Hola Marta. intentando colocar estas cámaras un poco precarias. A ver. Yo el altar que le tengo puesto para que se sujete todo ¿Sí es me brutal. paso? Perfecto, está todo muy perfecto. Perfecto, vamos allá, ¿qué tal? Se te oye muy bien y se te ve muy bien. Me he puesto los cascos para intentar que se me oiga Genial, bien. genial. ¿Qué tal? Eh, Vamos a ¿Bien? empezar con la nueva conversación. Eres la cuarta que pasa por nuestras conversaciones. Bienvenidísima a la conversación. Gracias. Y bueno, vamos a hablar un poquillo de eso, de cómo estamos las pequeñas editoriales resistiendo o viviendo este confinamiento. Y Ujú. bueno, como comentaba, ya hemos hablado con varias editoriales, hoy te toca a ti, te preguntaremos qué actividades estás haciendo, etcétera, y luego también dejaremos un ratillo para que la gente que se está uniendo nos pregunte, o te pregunte, mejor dicho, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer. Es que dicen por ahí Así, saludar. eso, saludamos. Sí, sí, sí. Saludamos. Bueno, pues lo primero es, hola, ¿qué tal Hola. estás? Bien, Y la verdad es que bien, bien. sí, Sí. sí. Y que nos cuentes un poquito más sobre qué es contraescritura, qué estás publicando en contraescritura. Bueno, Contraescritura cumple este año 5 años. Bien. No sé si eso es bueno o malo, porque igual nos pilla en medio de todo esto. Pero bueno, si no se celebra ahora, se celebrará cuando se pueda. Y bueno, la verdad es que publicamos poquito, nos movemos entre los 3, 5 títulos al año. De hecho, este año como aniversario teníamos programada alguna cosa e incluso alguna sorpresa. Pero bueno, sí que es verdad que, claro, con el cierre de librerías, pues los ingresos de editoriales pequeñitas disminuyen mucho Ujú. y veremos lo que se puede hacer, pero con una sonrisa, o sea que bien. Básicamente lo que publicamos son rescates a nivel histórico, tanto de voces y autores que no se han publicado nunca en España, como de otros que han sido censurados en sus países en su momento y, bueno, que nosotros creemos además que tienen como un punto de unión con nuestros posibles presentes, ¿no? Las situaciones que se pueden dar pues de represión de determinadas ideas o intentar acallar esas líneas de pensamiento que van un poco en contra o por lo menos son críticas con la línea de pensamiento general. Ujú. Ah, pues están muy, muy interesantes, sí, sí. Estaba Los, pensando conozco otra editorial que también tiene algunas ideas parecidas, pero sí, sí. Somos muchos los que estamos ahí en la Sí, lucha. Es otra manera también de hacer memoria histórica. sí. Y bueno, yo creo que es interesante también, porque muchas veces hay personas que no se pueden, por ejemplo, acercar o incluso permitir ir a museos o a lugares donde han pasado algunos acontecimientos, Ujú. pero con los libros tienen esa posibilidad. Ujú. Sí, sí. Ahora, con tantas visitas virtuales a Sí, museos, a lugares y demás, pues los libros nos llevaban antes y nos siguen llevando, ¿no? claro, eso sin duda. Ujú. Pero sí, realmente, además creo que ayudan a trasladarse muy bien. Muchos de ellos son diarios o artículos que nos ayudan mucho a meternos en esa época y una Ujú. vez leído hacer un poco esa reflexión que te comentaba de trasladarlo a nuestros presentes y ser crítico con nuestros presentes. Sí, 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 sí. Ujú. Y por lo que tengo entendido, Contraescritura tiene un funcionamiento muy propio, muy Muy peculiar. especial. Sí, ¿no? Sí. Tenéis contra socios y contra libreros. Ujú. Cuéntanos un poquillo. Pues la verdad es que el nacimiento de lo que son los socios va muy ligado a luego cómo funciona realmente una editorial pequeñita, quiere decir pues que básicamente soy yo, como muchos otros proyectos editoriales que cuentan con 1 o 2 personas y que no Ujú. muchas veces no tienen otra fuente de ingresos.
Y bueno, yo decidí montar una editorial con 200 euros, con lo cual cualquier persona que tenga un mínimo de cabeza sabe que eso no llega absolutamente para nada. Entonces, esos 200 euros los invertí en crear ese sistema de socios que, bueno, son 5 euros, 10, 20, 50 o 100, que se pagan una sola vez. Y para mi sorpresa, pues aproximadamente en un mes se asociaron como unas 33 personas y con ese dinero ya pudimos publicar el primer libro. Eso cambió un poco cuando hicimos la primera traducción, que fue Get in the How, de Nico Ross, que claro, al ser traducción, evidentemente, pues suponía unos gastos de producción que hasta ese momento no habíamos tenido. Y en ese caso usamos un crowdfunding. Nos costó mucho, lo lloramos casi hasta el último momento, pero funcionó. La gente luego a lo largo de los años, supongo que también a raíz de haber leído algún libro, de haber venido a alguna presentación o no sé, simplemente porque nos ha encontrado en esta marabunta de editoriales y de proyectos, ha decidido asociarse y ahora somos pues casi 200. Y eso llega a un punto en que ya sobrepasa ese apoyo inicial, sobrepasa el conocimiento personalmente, espera, que me voy poniendo recta porque se va moviendo, se crea un poco ya una familia. Personas que incluso te pueden ofrecer su casa y con las que estableces relaciones que van mucho más allá de la editorial. Evidentemente eso no pasa con todo el mundo porque si no tendría una familia enorme. Cada uno al final se involucra de la manera que le apetece. Hay gente que es mucho más activa y que acaba siendo pues parte de tu cotidianidad y personas pues que quieren apoyar puntualmente y así están. Y con respecto a las librerías, pues un poco igual. Básicamente, yo tuve una distribuidora aproximadamente durante 6 meses cuando el proyecto era muy, muy incipiente, pero no me acababa de funcionar, sobre todo con la manera que yo tenía de trabajar, la relación que yo quería tener con los libreros, que fuera mucho más personal, que entendiéramos tanto de una parte como de otra cuáles eran nuestras necesidades. Entonces quería crear también, trasladar esa relación con los lectores e incluso con las personas que trabajan conmigo también a los libreros, porque de alguna manera parte de mi idea de que hay que hacer un esfuerzo entre todos por hacer que la cadena del libro sea mucho más horizontal. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que tan importante es el señor que imprime los libros, como el traductor, como el calígrafo, que nosotros tenemos un calígrafo. Os invito a todos a consultar su Instagram y mirar sus webs. Es Calligraphing, con K. Y bueno, son toda esa serie de cosas que al final acaban, pues ya no solo en el librero, sino en el propio lector. Entonces, la parte esa del lector con el sistema de socios la teníamos más o menos trabajada, pero claro, llegar a las librerías es, pues, para empezar, hacer mucha investigación online, pero también hacer mucha investigación de cuando te tienes que mover por las ciudades o vas incluso de vacaciones, pues claro, cotillear librerías. Y no solo quedarte con el aspecto de la librería o cosas así, sino sobre todo el fondo, ver qué tipo de libros tienen, ver un poco la actitud, incluso de los libreros, ¿no? Que no los ves igual sentados como, bueno, estoy cansado de mi trabajo y a mí no me compliques mucho la vida, ¿no? Igual que yo soy muy proactiva, pues al final me relaciono con libreros que también lo son y que entienden que esa necesidad de ser horizontales. Entonces, aunque puede sonar un poco pretencioso, porque sé que lo suena y además siendo un proyecto tan pequeño, pero yo elijo las librerías con las que trabajo. Y ellos, en cierta manera, también me eligen a mí, también ha sido muchas veces a la inversa. Pero al final es encontrar esa relación que te va a permitir trabajar de una manera cómoda, tanto para evitar cosas como que se hagan facturas enormes que luego les cueste mucho asumir, como por mi parte, por ejemplo, no formar parte de ese grupo de editoriales que está permanentemente agobiando con nuevos títulos, con véndeme más y ese tipo de cosas, ¿no? Entender un poco qué papel jugamos todos y ser, entre comillas, más humano, que es un poco lo que creo que le falta al mundo del libro y al mundo en general. Que detrás del libro, tanto en un lado como en el otro, siempre hay personas, incluso varias. Claro, porque, por ejemplo, si nos damos cuenta, es verdad que este Día del Libro lo hemos vivido de una manera un poco extraña, pero en el Día del Libro estamos como muy acostumbrados por ejemplo, a las firmas de los autores. Pero cuando preguntamos quién es el editor,
el nombre sí que lo saben, pero no te pueden decir, pues es Beatriz Con tinta me tienes, o, ¿sabes? Es mucho más difícil que nos reconozcan como editores, que eso yo creo que juega en detrimento nuestro, Ujú, porque en el fondo somos parte también de ese mundo que forma el libro. ujú. No significa que tengamos que ser más importantes que los autores, solo faltaría, los escriben ellos, pero sí que de alguna manera pues llegar a ese punto de igualdad y de poner en valor el trabajo de todos los Ujú. que lo formamos parte. Un año de estos tendríamos que hacer una firma de editores en vez de una firma de autores, ¿no? Te apunto la idea. Oye, igual en Efímera, la próxima En vez espera. podríamos hacer una Sí, sí, firma sí. y un fotocall con tu editor favorito, ¿eh? Eso estaría muy bien. Sería para probar, sí, sí. Bueno, parece que sí que tienes muy buena relación, sobre todo con muchas, tanto librerías y demás. ¿Alguna te ha dado problemas de no, esto no trabajamos directamente con las Bueno, editoriales, preferimos? yo lo que tengo muy claro es que nunca voy a trabajar con las grandes cadenas. Yo no voy a trabajar con Casa del Libro porque es propiedad de Espasa, que a su vez es propiedad de Planeta, con lo cual lo siento mucho por los trabajadores de Casa del Libro, pero yo no voy a darle dinero a Planeta. FNAC tampoco, porque los márgenes con los que se mueven son muy difíciles de sostener para una editorial como la mía y además tampoco se iban a visibilizar los libros de una manera que yo creo que es mínimamente adecuada. Y bueno, pues eso, las grandes cadenas no me van a encontrar, o sea que tampoco hace falta que me busquen. Tendrían que, ya te digo, en esos casos tendrían que buscar mucho, pero no lo hago. Igual que con distribuidoras, ha habido distribuidoras tanto nacionales como extranjeras que me han pedido los libros, porque igual en América Latina pues quieren comprarte una serie de números, ¿no? Y enviarlos para allí porque ha habido un pedido, lo que sea. Pero claro, los márgenes, volvemos a lo mismo, y ya no solo los márgenes, sino las condiciones que ellos ponen, pues yo que sé, pago a 90 días, no sé, los márgenes que con lo que te digo se trabaja, hacen que sea imposible. Y bueno, yo creo que la autodistribución en ese sentido es más justa, es mucho más complicada en muchos aspectos, pero es más fructífera al final, porque también los libreros en ese punto agradecen que no formes parte de ese mundo un poco más oscuro, incluso de prácticas a veces un poco mafiosas, voy a decir, porque es así, eh, que les suponen un problema al final en su día a día, ¿no? Pues eso, de imponer determinados libros, sobre todo luego el tema de las devoluciones, que un libro llegue en mal estado, que un libro tarde muchísimo en llegar porque no hay stock cuando tú sabes que realmente hay stock, cosas así. Y eso sucede, porque además es que lo hemos comprobado en algunas ocasiones. Entonces, al final se trata un poco de lo mismo. Pero bueno, ya te digo, en los grandes no me van a encontrar. Pero es esa conciencia, ¿eh? Sí, sí. Coincidí contigo en un día de la mujer del libro hace bastantes Muchísimo años, parece. tiempo en la Feria del Libro de Madrid, sí. Eso es. Y comentabas que te habías hecho 5 vueltas ya a España de librería en librería, Sí. prácticamente. Sí, pero la verdad es que, bueno, al principio lo llamábamos Contraescritura Tour porque era un poco, Eso, realmente era eso, al final era una vida like Rolling Stone. eso es. Este último año pasado no he podido mantener el ritmo, en 2019, sobre todo por cuestiones de salud, pero pese a que es un esfuerzo muy grande, también es muy emocionante. Ujú, Primero porque rompes un poco la bipolaridad de que las cosas o los libros funcionan en Madrid y Barcelona. Es algo que a mí me parece profundamente injusto porque lectores hay en todos lados. A mí siempre, de verdad, me ha dado igual si a una presentación vienen 2 personas o 30, porque al final en una de 30 el libro igual te lo compran dos. Y igual si vienen tres a un pueblo, por ejemplo, Urueña, que es Vía del Libro, si vienen cinco igual te lo compran cinco. Pero independientemente de eso, también te ayuda a fortalecer esas relaciones con los libreros, ¿no? ujú. Pues porque te ven, porque en una presentación al final, que a veces nos olvidamos, es un acto recíproco. Tú vas allí haciendo, entre comillas, ese esfuerzo físico de parar un poco tu trabajo habitual y de hacer pues tu charla y tal. Yo no las preparo, pero me consta que hay mucha gente que las prepara. Claro. Eh,
Y entonces, ellos a cambio, pues claro, reciben ese beneficio que le puede reportar la venta directa de libros de ese mismo libro. Y en mi caso, además, no solo de ese mismo libro, sino de otros, porque yo tengo la manía de cuando, claro, estoy hablando de un tema, intentar recomendar otras lecturas, Ujú. porque no todo, voy a intentar relacionar todo mi catálogo, sino que voy a intentar que dentro de ese tema que parece interesarles tengan otras opciones. Ujú, ujú. Y ya volviendo un poquillo más al tema de las conversaciones efímeras, que no es que nos hayamos desviado mucho, ¿qué tal llevas este periodo tan extraño de trabajo con el coronavirus? Al final, estamos todos en nuestras casas, las editoriales que somos prácticamente uno, estamos en nuestras casas normalmente, pero en Claro, cuestión de venta, de relación con los libreros, no puedes ir a verles en estos momentos. no puedo ir a verles, pero yo mantengo una relación bastante directa con ellos. Y eso que no tengo WhatsApp, ni Telegram, ni nada de eso, ¿eh? Y también te digo que estos días lo agradezco un montón porque a veces pienso, imagínate tener WhatsApp y tanta gente con tiempo libre. Sería como un horror de mensajes todo el día. Eh, yo mantengo conversaciones y llamadas con ellos. Tengo, pues, con Vino a por Letras en Getafe, pues, si nos Ujú. tenemos que estar una hora hablando por teléfono y mirando alternativas o cómo está cada uno, cómo está el tema de los alquileres, qué están proponiendo. También cuando se dijo que se iba a alargar el confinamiento, les mandé un pequeño mail a todos, pues deseándoles que realmente estuvieran bien. Porque ellos también tienen unos gastos que nosotros no tenemos, pues como decías, de alquileres, bueno, de luz, de tal, que nosotros en nuestras casas no tenemos. Yo, claro, que es lo que tú decías, como estamos acostumbrados a estar en nuestra casa, a mí no me supone demasiado el confinamiento, lo único que me supone es que veo el mar, pero sé que no me puedo acercar a él y eso es un poco, bueno, doloroso, pero se lleva. Ujú. Por lo demás, para mí es la normalidad absoluta. De hecho, estoy adelantando muchísimo trabajo. Estoy editando 3 libros a la vez sin saber si van a poder salir o no, pues sobre Claro. todo por cuestiones económicas, por ver cómo se reajusta todo cuando esto se acabe. Pero yo tengo la sensación o tengo la autoconvicción, o igual me estoy engañando a mí misma, de que como no sé qué es lo que va a pasar cuando esto acabe, yo tengo que imponerme de alguna manera la autodisciplina de seguir trabajando como si todo esto cuando se acabe vaya a ser normal Ujú. porque no lo sabemos. Entonces sí que es verdad que hay una corriente muy pesimista, luego está la corriente absolutamente optimista de que todo va a cambiar y nos vamos a querer un montón y todos vamos a disfrutar y caminar entre margaritas. Entonces no voy ni a una esquina ni a otra, simplemente digo que estamos en un punto de incertidumbre, que es que no sabemos lo que va a pasar. Y ante eso, nosotros que sí tenemos la posibilidad de hacer trabajo, yo creo que tenemos que seguir haciéndolo porque también nos mantiene vivos y con fe, entre comillas, de que acabe o no, nosotros tenemos que seguir con nuestros proyectos, porque no son proyectos fáciles, no lo eran hace 2 semanas y hace 4 meses ni hace un año. Entonces, nuestra capacidad de pérdida o de ganancia creo que evidentemente se nota, claro que se nota muchísimo porque no tenemos a esos libreros que hagan la venta, pero por otro lado, bueno, pues eso, nuestra situación de fragilidad no ha cambiado. Ujú. Yo creo que Ujú. sigue siendo la misma y bueno, pues tenemos que seguir estando ahí. Ujú. Y dices que estás ahora editando varias cosillas. ¿Se te quedó algo justamente parado en medio? ¿Cómo no te ha pillado así con el pie cambiado en ese No, sentido? ¿sabes qué pasa? Que yo trabajo de una manera un poco peculiar con respecto a, mira, veo que se ha conectado Nacho, que es autor de Una silla para la soledad, que es el tercer libro que publicamos, y me sirve muy bien para el ejemplo de lo que quería decir. Yo trabajo de manera peculiar en el sentido de yo no publico un libro para Navidad, yo no publico un libro para San Jordi, yo no publico un libro para la reentré, que yo no sé lo que es Ujú. eso, porque claro, hay lecturas para verano y de repente hay libros para reentrar. Entonces no acabo de entender ese tipo de cosas. De hecho, el libro de Nacho, por ejemplo, lo presentamos un 26 de diciembre en el centro de Madrid. Tanto el librero como, bueno, todo el mundo decía que era una catástrofe, que el día siguiente no podíamos, el día siguiente de Navidad era un suicidio hacer un acto de esas características y que no se iban a vender libros y tal. Y bueno, realmente ya no solo es que se llenara la sala, sino es que había gente en el pasillo.
también es verdad que Nacho en ese momento vivía fuera y que vino, con lo cual vinieron amigos suyos, familiares y demás, aprovechando un poco, pues eso, las fechas y demás, y que cuando estamos fuera y venimos unos pocos días, pues era una manera fácil de ver a Nacho, en este caso, aprovechando la excusa. Pero eso no me ha pillado eso hace que no me pille a contrapié en ese sentido. Quiero decir, yo podía tener planeado que en marzo iba a sacar un libro, pero es que hasta que yo no tengo el libro perfectamente cuadriculado, no va a imprenta. Es decir, no es como editoriales más medianas o demás que tienen los libros ahora en casa o los tienen en su almacén porque los imprimieron, ¿no?, con cierta anterioridad a lo que iba a ser el día del libro y demás. A mí eso no me pasa porque el único espacio de tiempo que se da en la producción del libro son los 15 días que tarda imprenta en hacerlos. Sí, sí. Entonces es muy difícil que a mí me coja contrapié. Luego, por otro lado, los libros de contraescritura son libros de fondo, con lo cual, al no estar sujeta a esa novedad, a ese tienes que comprártelo ahora, no me hubiera supuesto tampoco un grandísimo trauma haber sacado un libro el día antes del confinamiento. Claro, claro. Ujú. ¿Y estás haciendo alguna acción, alguna actividad Pues con tus libros, tus La, autores? la verdad es que todo el mundo, creo que por las llamadas de teléfono que tengo y las conversaciones que tengo con libreros y con otros editores y demás, creo que todo el mundo, como te digo, soy bastante activa, esperaba que yo estuviera ahí como loca haciendo cosas y la verdad es que no estoy haciendo nada en ese sentido porque creo que la urgencia ahora realmente es de las librerías. Entonces, creo que las librerías han hecho diferentes actuaciones, como la de seguir leyendo cada vez con más librerías. Está Nakama, Primera Página, se ha unido hace poco Libros de Arena, en el barrio de San Blas, que es una manera muy bonita de hacer esa preventa. Hay vales regalo, pues por ejemplo en el Agente Secreto de Úbeda, también en Letras Corsarias de Salamanca. Entonces, creo que todas esas acciones son más importantes que la individualidad que podamos suponer ahora cada una de nuestras editoriales. Por ejemplo, quiero decir, si nosotros conseguimos o apoyamos a que una librería reabra, sí que es verdad que de alguna manera dispersamos esa venta, pero es lo que va a beneficiar a que la librería permanezca abierta. Claro. Y entonces, digamos que a medio plazo o a largo plazo, eso al final nos va a beneficiar a todos, sobre todo una cuestión de pluralidad. Y que los libreros entiendo que también cómo se están comportando ahora determinadas editoriales y cómo se están comportando también determinadas distribuidoras, apretando muchísimo con las facturas y demás, y no pudiendo hacer devoluciones, porque evidentemente tienen la persiana bajada. Creo que las librerías, o sea, a nosotros nos toca de alguna manera el papel de dique, de aguantar un poco y facilitar que ellos puedan hacerlo. Luego es verdad que hay otras iniciativas, como por ejemplo la que tiene el libro, bueno, 80 Mundos de Alicante, que directamente se han lanzado a un crowdfunding, que es una barbaridad todo lo que han conseguido y yo espero que tienen como metas y cuando consigan los 21.000 euros todo el personal va a correr 21 kilómetros y la verdad es que yo solo por ver a determinadas libreras correr esos 21 kilómetros creo que vale mucho la pena. También ellas, la manera que tenían de alguna manera de establecer esta relación recíproca es colocando unos packs de recompensas con editoriales que somos muy pequeñas. Entonces se establece de manera muy clara esa apuesta mutua. Que es importante, pero insisto, es una cuestión que nos ha pillado mucho a contrapié y creo que, y no queriendo saltar entre margaritas, creo que va a ser positivo, sobre todo porque creo que no estaba nadie preparado para algo así y esto va a hacer que si vuelve a pasar por lo que sea, por una crisis económica, sanitaria, lo que sea, vamos a estar más preparados y vamos a reaccionar más rápido. Eso. Y eso creo que es muy positivo. Sí, sí. Mira, por ejemplo, Diana de Carmos Fresh nos dice que si crees que los libreros indie, los independientes, van a ayudar más a las editoriales independientes y emergentes o que preferirán hacer caja con lo de siempre para recuperar liquidez más rápido. Sinceramente, a ver, yo es verdad que trabajo pues eso, con las librerías con las que tengo muy buena relación y
bueno, pues hay esa confianza mutua, ¿no? O sea, yo no les presiono para que vendan mis libros porque me parecería una barbaridad, pero sé que no se olvidan de mí. Entonces, pues a la hora de recomendar algún libro, cuando vas muy perdido en una librería o tienes esa típica persona de un libro con la portada azul o en Navidad, es que tengo que regalarle a mi cuñado un libro porque le gusta leer, pero no sé qué leer. Entonces, ese tipo de cosas que al final acabas diciendo, bueno, ¿qué le interesa? Y te dice el surf, y dices, hostia, ¿qué más cosas? ¿No? Y estableces esa relación. No sé si... yo creo que no, creo que los libreros son muy honestos. A ver, lo diré de otra manera. Creo que hay muchos libreros honestos, igual que editores honestos. Va a parecer, lo voy a decir de una manera muy clara, igual un poco fuera de lugar, pero yo una vez estuve pasando una noche con una patrulla de los Mossos d'Esquadra en Barcelona cuando se estaba haciendo el despliegue de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional se estaba retirando. En un momento de la noche iban a hacer una intervención y, bueno, a mí se me ocurrió preguntarle al Mosso d'Esquadra que estaba en el coche que cómo era la relación con la Policía Nacional en esos momentos de cambio y tal. Su respuesta es algo que yo he usado profusamente a lo largo de los años porque me dijo, hijos de puta y en todas partes. Entonces, eso me sirve mucho para contestar a esta pregunta. Creo que hay libreros pues, que no serán conscientes de eso y que se lanzarán a poner el pie sobre seguro, y hay otros que, como hasta ahora, intentarán mantener el equilibrio, porque, como todos, tienes que pensar en lo que tú quieres, en lo que te encantaría, pero también tienes que pagar las facturas. Entonces, sobre todo el proyecto de la librería de cara al público, eso lo tiene que tener muy, muy en cuenta, porque seguramente les encantaría vender, pues ya no te digo editoriales pequeñas, sino nanoproyectos como los que podemos representar tú y yo, que no les pagarían el alquiler de ninguna de las maneras. Entonces, con ese entendimiento mutuo, yo creo que no es que vaya a beneficiar, sino es confiar en que se va a mantener de la misma manera. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a aprovechar también para ir diciendo a la gente que está ya aquí Es que siguiéndonos. además me enrollo como una expresiona, podemos estar aquí 24 horas. Porque cuentas cosas muy, muy interesantes. Bueno, que la gente que nos está siguiendo, que si quiere hacer más preguntas, que aprovechen para ir haciéndolas, que las vamos leyendo con un poquito de retraso porque Yo no estoy viendo nada, solo he visto como que Nacho se conectaba y entonces he no dicho, te esto preocupes, me las vamos, sirve. las vamos viendo por aquí. Sí, sí. Y bueno, también nos has hablado un poquillo de cosas como para el futuro, los retos, algunos otros personas, Jaime de Esto no es Berlín, e Inés comentaban el otro día, la necesidad o que bien nos vendría también que las bibliotecas se enteraran, pudieran comprar libros de editoriales independientes. Sobre todo, pues, porque también deben de tener unos presupuestos más ajustados que casi que los nuestros, pero que sería bueno que empezaran a darnos un poco de espacio. Sí, pero eso también, yo igual juego muy en contra de nuestros proyectos, pero quizá lo que debería hacerse es precisamente vincularlo a librerías independientes. Sí. No hacerlo desde nuestras propias editoriales, Ujú. sino que, bueno, pues eso, que las bibliotecas, que al final la mayor parte de ellas son bibliotecarias, porque no nos vamos a engañar, entonces voy a hablar en femenino, que las bibliotecarias que tienen ese poder de decisión, de alguna manera no tomen el camino más fácil, que es irse pues, a FNAC, Casa del Libro y demás, y comprar un poco a lo grande, a lo que se supone que el lector de la biblioteca va a querer, porque al final eso son suposiciones. Porque de igual que la librería abre su espectro a otros proyectos, también las bibliotecas lo tienen que hacer. Pero claro, para eso necesitan libreros independientes, que muchas veces no están agremiados porque no se lo pueden permitir, igual que, por ejemplo, yo tampoco estoy agremiada porque no me lo puedo permitir. Lo que hay que entender, y sobre todo desde mi punto de vista, hay que hacer entender a la Secretaría del Libro, que forma parte del Ministerio de Cultura, es que existimos, que hay una grandísima red cultural que no forma parte de los gremios con los que luego ellos tienen conversaciones y demás, porque no queramos. Ojo, yo confieso que no quiero, pero sí que si hubiera, por ejemplo, un gremio que nos uniera a proyectos pues muy similares, en que, por ejemplo, no pudieras tener más de 3 trabajadores, que no se publicaran más de 10 libros al año. Eso, de alguna manera, marcaría mucho el espectro de personas que también tenemos reivindicaciones muy claras que hacer y que tenemos una realidad muy diferente
ya no solo a los grandes grupos, sino incluso a editoriales medianas, que ya llevan pues 10 o 20 años de trayectoria, porque las realidades son completamente distintas, desde lo económico hasta lo que publicamos y incluso el cansancio que puede soportar una persona frente a otra editorial que tenga 10 personas trabajando. Ujú. Sí, sí. Pues están comentando, por ejemplo, Nakama, que las condiciones de la compra de las bibliotecas son de traca, que Sí, sí, que cada comunidad tiene su propia ley sí, o fórmula, y es verdad que eso, que muchas veces pues van directos claro. también lo que les permitan, por supuesto. Claro, Sí, sí. yo creo que en la Secretaría del Libro, además, fuera ya de que es un grandísimo problema, eso que te comentaba, de que hay una red que no entra ya dentro de esas posibles reivindicaciones, lo cual es muy grave, hay otra cosa que, por ejemplo, para mí es muy importante, aunque no me afecte a mí directamente, que es que la ley del libro establece un precio fijo de venta, eso está muy bien, luego ya hablaremos de Amazon y de las prácticas fraudulentas no perseguidas, pero que son públicas, pero no Sí. perseguidas. Eh, y luego está algo que, como decía, no me afecta, pero ¿por qué eso no se aplica a los libros de texto? Y voy a poner un ejemplo muy claro. La librería de la Puerta de Tannhäuser en Plasencia, Ujú. un poco antes de la campaña del libro de los colegios y, bueno, no solo de los colegios, universidades, oposiciones y demás, hizo el cálculo y dijo, si 300 personas nos compran a nosotros los libros de texto, vamos a poder contratar a una persona. Cuando te lo presentan de una manera tan directa, es mucho más fácil entender lo importante que es esa venta directamente en las librerías. Sabemos, por ejemplo, que esa venta, que puede llegar a ser similar pues, en cuanto a la liberación o los porcentajes de las bibliotecas, eh, que tengan una aplicación de precio fijo para que la gente no se vaya, ya no te digo al Corte Inglés, sino al propio colegio, al que probablemente le den unas condiciones muchísimo mayores, unos porcentajes más amplios, porque desde un punto de vista del distribuidor yo entiendo que es más fácil decir, bueno, pues a este colegio que tiene 5 clases por curso, estoy colocándole directamente 50 libros de ciencias sociales y si tengo que llevarlo a la librería, pues tengo que esperar un determinado goteo. Pero ¿qué pasa? Que en este país, en ese sentido, son muy cobardes las instituciones. Entonces, como ya costó tanto llegar, por ejemplo, a la ley del libro actual que marcaba el precio fijo de, digamos, de los libros no escolares, es un poco, a mí me da la sensación que la ley del libro está un poco, mira a mí, no me toques. Un poco en el sentido de, nos costó mucho llegar hasta aquí, como ahora para ponernos en otras cosas, ¿no? Y hay que ser valiente, siempre hay que ser valiente. Y está muy bien que reivindiquen determinadas cosas, determinados sectores y gremios, pero hay que tener en cuenta toda la gente que está fuera y que toda esa gente necesita apoyos, necesita cambios legislativos, necesitamos cambios de los porcentajes de las bibliotecas, porque las bibliotecas además es un caso muy paradigmático. El dinero que llega a una biblioteca es dinero público, es decir, todos mantenemos la biblioteca. Si además el porcentaje que se lleva a una librería es ridículo, realmente que ese dinero lo estamos pagando nosotros, ¿a quién le estamos dando ese dinero? Si se lo vamos a dar a los grandes grupos, igual yo tengo algo que decir, ya no solo como editora, sino como usuaria de las bibliotecas. Es decir, bueno, es que encima estoy dando de comer a la gente que de alguna manera ya tiene la papeleta solucionada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que hace falta reivindicar muchas cosas, pero también igual para mucha unión diferente a los canales actuales para ejercer esa presión. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Has puesto un montón de ideas sobre la mesa que vamos a tener que tomar aquí nota Es que para... el día que me dejen a mí entrar en el ministerio, No lo va a reconocer nadie. Sí, sí. Y bueno, a ver qué nos están comentando aquí sobre la situación de las librerías y demás. Y nos estaban preguntando eh, horror. Ay, nunca soy capaz de. de Horror ver el Horrorstein, usuario. pobrecita, nunca soy capaz de decirlo. Estaban comentando también otra vez para preguntarte sobre tu sistema de socios, sobre las recompensas, si funciona como un Patreon. No, en realidad no, porque funciona con una aportación única, que como comentaba, son 5 euros, 10, 20, 50 o 100. Hola Elena, si te Hola, pierdes Elena. en algo, me lo Sí, sí, dices. Entonces tienen todos como un pack de bienvenida,
desde el inicial de 5 euros, que incluye un carnet, una pegatina, pues van increciendo las recompensas, ¿no? De alguna manera se van sumando, son acumulatorias. Realmente es eso, es decir, al final la relación entre el precio y la aportación tienen poco que ver en ese sentido. Se paga una sola vez y a partir de ahí, pues lo que decíamos, tú te involucras lo que quieras. Si quieres, recibes o puedes recibir newsletter. En ese sentido, por ejemplo, estas semanas me he dado cuenta de que tengo que trabajar mucho más ese aspecto, que tengo que tener mucha más información porque la tengo, pero la comunico muy mal, a pesar de que todo el mundo cree que en las redes sociales no me callo ni debajo del agua y probablemente en este directo también lo crean. Pero sí que es verdad que esa relación directa con los socios, que antes, hace poco he renovado la web, antes tenían un espacio propio al que solo se entraba con contraseña, tenían de alguna manera como las novedades, veían las portadas antes que nadie, las previsiones y tenían además su espacio con su mail directo para insultarme o hacerme lo que quisieran. Ahora esa parte se ha eliminado, con lo cual sí que tengo que repensar esa comunicación con los socios. Pero bueno, ya es eso, el tema de, o sea, lo que no quiero o no quería, claro, es que hace 5 años que monté el sistema de socios, lo que no quería en ese momento era que supusiera una grandísima carga para la gente que quisiera colaborar, pero que evidentemente vivimos en un mundo absolutamente precario en muchos aspectos gracias al capitalismo, en el que no podemos salir, pero es un poco que estamos condenados a vivir en él. Con lo cual me parecía un poco duro decir a la gente que cada X tiempo tenía que pagar. Luego ha sucedido que otros muchos socios me han preguntado cómo ayudar más a la editorial. Entonces, para eso tienen un PayPal abierto. Otra de las cosas que he implementado ahora es que en los posts que hago en el blog de la editorial me echo un coffee. Entonces, debajo de cada entrada es un poco, bueno, si te ha gustado la entrada, págale un café a la editora. Entonces, eso no te obliga ni siquiera a nada. Pues eso, simplemente si tú quieres y sobre todo si tú puedes, pues pagarme un café y yo me lo tomaría gustísimo. Muy bien, muy bien. Y has comentado que vas sacando los libros un poquillo como a ti te gusta, Cuando etcétera. están acabados, también. Hay Sí. muchas veces que tienes una previsión y luego de repente un libro empieza a cogerte forma mucho más rápido. Entonces, no soy muy de calendario, la verdad. Es Pero te que estás sería, planteando. o sea, perdón, pero añadiría mucha más presión a mi trabajo el tener las cosas tan calculadas al dedillo. Sí, a veces sí que puede ahorrar trabajo y demás, pero en realidad pues, al final A mí personalmente me supondría mucha presión. Es claro, decir, el día X tiene que estar en imprenta porque si no, no llego a no sé qué, me produciría muchísimo estrés. Ujú. Vale, pues vamos a ir un poquillo. Ya llevamos casi 40 minutos, así que vamos Ya me han dicho que hacer. tenía que ser más lento. No, no te preocupes. Una cosilla más sobre eso, sobre los libros que estás planteando. ¿Los vas a querer plantearlos ya para septiembre, octubre o te da igual? Ya verás cómo. Los estoy trabajando para tenerlos preparados. Y insisto, cuando se abran las puertas, veremos. Ujú, También con esa relación con los libreros, saber qué les ocurre, qué necesidades tienen. ujú, Igual van a tener que, o se plantean, incluso desde un punto de vista ya moral y político, hacer devoluciones de determinadas distribuidoras o de determinadas editoriales porque creen o consideren ellos que nos han portado, no. Puede ser que se han comportado mal directamente o que no se hayan comportado igual de la manera que ellos esperaban en base a la relación que tenían. Pero bueno, yo creo que en eso, una ventaja que tengo yo como editora es que yo, por ejemplo, lo dejo siempre todo en depósito, el librero elige cuántos títulos quiere tener, qué títulos quiere tener. Entonces, en ese sentido, va a sonar fatal otra vez, pero es que conmigo, en ese sentido, en el día a día es muy fácil trabajar. ujú. Entonces, claro, la comodidad para un librero de no estar pendiente de si, yo qué sé, incluso de si le faltan o le sobran libros, ¿no? Porque lo tenemos como muy controlado, a veces se queda un libro pues detrás de otro y no se ven, entonces el hecho de que tú también puedas decirle, oye, pues te falta este libro, porque a mí me consta que lo tienes, con lo cual búscalo, y si no lo buscas, pues ya lo miraremos y ya aparecerá, ¿no? Y acaban apareciendo, la realidad es esa.
Y bueno, las reposiciones igual, se hacen pues cuando se venden se repone. Yo creo que al final va a depender mucho más de las ganas que tengan los libreros y sobre todo de la situación en la que se queden. Nosotros también, evidentemente, porque somos también un punto muy, muy frágil de la cadena, pero es lo que te decía, ahora nos toca ser dique, apoyar más que nada y sobre todo y a muerte a todas esas iniciativas que han tomado los libreros y seguir planteando nuestra ruta como la teníamos. No podemos ahora, por ejemplo, plantearnos vamos a hacer libros más comerciales o vamos a cambiar el orden de muchos libros para intentar que este se venda mejor, entre otras cosas porque yo creo que eso es un misterio, para mí sigue siendo un misterio. Hay veces que haces, yo qué sé, una tirada de 300 libros pensando que lo van a leer 4 gatos y en cuanto haces de alguna manera lo que se llama primera colocación, ya tienes que sacar otra edición por el número de ventas que ha tenido el primer mes. Entonces, y a la inversa también, otras veces pues que te comes y dices, menos mal que hago libros de fondo y que en algún momento se van a vender, ¿no? Pero no, para mí eso es un misterio, yo voy a seguir haciendo lo que hago y ya veremos. Muy bien. Pero como hasta ahora, o sea, Sí, sí, sí. Contando con todas las librerías, con todo esto para seguir adelante sí. y a ver si surgen ferias también para también poder llegar Claro, directamente también a los lectores. claro, yo es que creo que o sea, realmente yo creo que lo traumático para los editores pequeños o nanoproyectos, microeditoriales, como lo queramos llamar, han sido la caída de todas esas ferias, sobre todo de primavera. Estoy hablando de Literal en Barcelona, la Feria del Libro Político en Madrid, de muchísimas, de San Jordi incluso, donde la relación con o el Día del Libro, que hay proyectos que son de tú a tú. Y igual no vendes el libro, pero igual estás una hora hablando con esa persona y en ese momento igual no puede, pero se queda con la idea o le hace una foto al libro, le resulta agradable hablar contigo y conocerte. Pues un poco lo que hicimos en Efímera, ¿no? Además con la maravillosa idea de que no fuéramos los editores los que teníamos que estar, pues cada uno con nuestra caja, cobrando y demás, ¿no? Sino con la comodidad y el trabajazo que supuso para vosotras de tener unas listas de stock, que el cobro fuera una única caja, porque de alguna manera era como ir al supermercado, ¿no? Y eso Era fue una librería. claro, era una librería, entonces era como, pues eso, el picotear, ¿no? Y encima poder hablar con los editores que pocas veces se puede hacer. Bueno, se podría hacer, por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid, pero los costes, evidentemente, de la Feria del Libro de Madrid no los podemos costear ninguno de nosotros, entre otras cosas, porque habría que estar agremiados. Si yo ya no me puedo pagar estar agremiada, imagínate pagar una caseta en Madrid. O sea que nuestro espacio es otro y todas esas ferias, evidentemente, se han ido cayendo como fichas de dominó y eso sí que, de alguna manera, yo creo que lo notamos más. No porque sean grandes ventas, sino por lo que nosotros nos puede suponer a medio plazo. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a ir ya terminando. Es fantástico hablar contigo porque eres muy comunicativa, nos has hablado de muchísimos proyectos de las librerías, tu propio proyecto que es muy particular y bueno, pues también vamos a querer en algún momento un poquillo más adelante hablar también con las propias librerías porque también Claro. necesitan este Hay medio. algunas por aquí, que las he Eso, visto por ahí sí, sí, sí. cotilleando, o sea Sí, que... sí, sí. Así que bueno, pues vamos a terminar con esta de la cuarta de las conversaciones efímeras y avisar ya a todos que la siguiente conversación de las conversaciones efímeras será este martes 28 por la tarde a las 7:30 con Zacarías Lara de Barret, perdón. Ah, este martes 28 con Zacarías Lara de Barret a las 7:30 de la tarde. Yo creo que también va a ser muy interesante conocer su opinión y esto lo subiremos instantáneamente ahora en cuanto cerremos y en un día como muy tarde lo tendremos en internet para seguir escuchándonos y ver qué necesidades tenemos las pequeñas editoriales, las editoriales independientes en este mundo un poco Pero es que extraño. dentro de las independientes están las independientes y las independientes independientes, ¿eh? O sea, ahí también habría Sí, sí, sí. que hacer esa diferenciación. Un día Eh, hacemos una lista bien. yo simplemente quiero agradeceros tanto a ti como a Diana que habéis puesto en marcha todo esto y que si tuviera que hacer un súper resumen de todo esto es tenemos que unirnos y tenemos que reivindicar. No nos queda otra.
Sí, sí, así por eso queremos daros voz, para ver cómo va a ir con esto. Ah, mira, nos dice Editorial Barret que va a ser con Manuel en vez de con Zacarías. Vale, lo apuntamos. Perfecto. Bueno, pues Un muchísimas besito gracias, a los de Marta, de Barre. Cultura. Hasta Muchísimas pronto. gracias. Hasta luego. Hasta luego.